Hola, bienvenida a No voy a pedir permiso. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Wikipedia o de cómo aprendimos a confiar y a desconfiar del conocimiento. Quédate, va a estar bueno. Ok, para iniciar con este pequeño viaje en el que espero que participes concentrándote en los ejemplos que voy a darte, quiero que viajes a tu educación básica, es decir, primaria y secundaria, en la que al menos para la gente de mi generación estaba prohibido usar Wikipedia. Estaba prohibido porque muchas de nuestras tareas implicaban investigar un tema o un concepto. Y el método que nos daban implicaba que buscaras, definieras, leyeras e hicieras un resumen. Sin embargo, era más fácil copiar y pegar lo que veías en Wikipedia. Y lo que te decían para poder contrarrestar esta actividad era: tú no sabes quién escribió eso, no sabes de dónde viene. De hecho, pudo haber sido cualquier persona. Y de esa manera te sembraban la duda de que Wikipedia no era confiable, mientras que una enciclopedia, el tomo gigantesco, sí lo era. Y de hecho te recomendaban más ir a bibliotecas, si es que en tu escuela había, o más suertuda, si tenías una en tu casa, consultar ahí. Yo sí fui suertuda. Teníamos una Larousse de 5 tomos pequeños para niños, en los que la verdad es que encontraba lo necesario. Y también llegué a usar Encarta, pero Encarta es tema de otro videoensayo. Hoy quiero hablar de una enciclopedia que durante años fue vista como sospechosa, pero con el tiempo dejó de ser un lugar donde se sembraban dudas y se convirtió en un lugar seguro. No importa qué quieras buscar, ya sea animales, celebridades, personajes históricos o incluso conceptos científicos, en todos los casos Wikipedia siempre manifiesta que son personas voluntarias, con un punto de vista neutral, las que buscan informarte y no persuadirte. ¿Será? Yo creo que si una ambición ha tenido la humanidad es la de contenerla toda. Contener todo lo que existe en un lugar en específico. Creo que uno de los ejemplos más triviales es la Biblioteca de Alejandría, que contenía todo lo que no sabemos, y otra son las enciclopedias. Todo el mundo ha querido saberlo todo, y en todo el mundo se ha querido recordar lo que vale la pena recordar. En este caso, las enciclopedias se ubican más o menos en el siglo XVIII. ¿Y por qué? Porque en este periodo se volvió urgente no solo aprender, sino ordenar, clasificar y jerarquizar. Separar lo útil de lo inútil, lo verdadero de lo prescindible. Ahí nacieron las grandes enciclopedias modernas. No eran recopilaciones, te estoy hablando de proyectos morales. Y te preguntarás, ¿por qué morales? Pero es por algo muy específico. Se trata de un conocimiento que se supone está limpio de pasiones, es neutral, es estable, y como si el mundo se pudiera describir sin que nadie lo describiera porque ya está ahí escrito. Ese es un sueño muy alto, la idea de que todo puede estar contenido en un libro o en un tomo, y lo que tú encuentres ahí ya es completamente verdadero y no hay ninguna manera en la que tú lo puedas cuestionar, porque es útil y fue escrito para eso. Así también es como empezaron a surgir las grandes bibliotecas, que poco a poco se convirtieron en lo que nosotros conocemos como una biblioteca. Era, digamos que esta ansiedad por querer conservar y clasificar todos los libros al mismo tiempo que se producían más. Tantos libros que en el siglo XVIII se empezó a pensar que ya no se debía escribir más de nada. Se debían de destruir los libros
que ya estaban de más. Un filósofo famoso que se llama David Hume lo dijo sin rodeos y te lo traigo aquí para que te des cuenta de la magnitud del pensamiento que estaban teniendo. Si un libro no contiene razonamiento matemático ni una observación empírica, entonces, decía él, al fuego con él. ¿Para qué queremos más, sabes? ¿Para qué queremos conocer o tener más de lo que es inútil? No tenía que ver con herejía o con peligro, era por utilidad. Solo se guardaba memoria de lo que valía la pena. Y las bibliotecas en ese sentido se han dedicado a eliminar, creando una especie de limbo intelectual donde se reducen los catálogos y se relegan libros a sótanos. Cada año se tiene que hacer una actualización de qué vale la pena tener en el piso central y qué es necesario relegar al sótano, qué es necesario eliminar y qué es necesario que no se revise. Si pudiéramos estudiar los libros desterrados de todas las épocas, probablemente podríamos leer ahí la historia cambiante de todas nuestras prioridades. Se podría ver cómo fluyen las ideas, de dónde vienen y hacia dónde van. De manera similar empiezan a funcionar las enciclopedias. Estas se actualizan. Pero actualizar, si lo piensas, es hasta un gesto violento, porque la enciclopedia se dedica a excluir todo lo que es obsoleto. Y lo que ayer fue conocimiento, hoy es estorbo. En el siglo XIX eran muy populares las figuras de eruditos universales. Un erudito universal sabía de todo. Te voy a dar un ejemplo de uno que visitó el virreinato de la Nueva España en el siglo XIX. Alexander von Humboldt fue y sigue siendo recordado porque podía pensar en geología, en botánica, en astronomía, en economía y en política. Y todo esto considerarlo parte de un mismo tejido que es el conocimiento. Hoy difícilmente encontramos personas que estén dispuestas a decir que saben de todas estas especialidades sin llegar a ser consideradas charlatanas. Entonces eso era admirado, pero hoy hasta es raro. Es raro porque las especializaciones de estudios y carreras nos han dividido de tal suerte que no es tan común que veamos a personas teniendo conversaciones siendo que son de diferentes disciplinas. Yo creo que esto tiene que ver con la velocidad a la que se estaba produciendo conocimiento, la velocidad que trajo producir tantas revistas científicas y debido a tantas disciplinas definidas y fragmentadas con un objetivo especializado, fue más bien necesario dividir. Saber un poco de todo ya no era la norma. Más bien, la norma empezó a ser obtener un título. Esa era la virtud. La curiosidad excesiva es vista como falta de rigor. Con el paso de los años, el deseo de contenerlo todo y nombrarlo todo fue cambiando. Para cuando empezó el milenio en el que nosotros vivimos, el año 2000, ya no se podía vivir en una sola mente ni en una sola biblioteca, ni siquiera en una sola enciclopedia impresa. Así apareció algo que parecía imposible, una enciclopedia digital, sin un centro físico, sin una edición final, sin un cierre. Si bien es una metáfora decir que no existe un centro físico, porque Wikipedia cuenta con centros de datos gigantes que existen físicamente y servidores que nos permiten acceder a sus contenidos, también es cierto que tú puedes acceder desde cualquier lugar si tienes internet. Wikipedia intenta de alguna manera retomar este sueño, pero lo transforma, porque siempre está en proceso. Nunca dice, este es todo el conocimiento, siempre dice, esto es lo que sabemos hasta ahora. Para mí, en ese sentido, Wikipedia fracasa una vez más con este sueño de la humanidad de contenerlo todo, no porque no lo contenga todo,
porque nos recuerda que nunca ha sido posible. Durante mucho tiempo la promesa fue clara. El conocimiento puede ser neutral. Una enciclopedia era, en teoría, un lugar donde el mundo estaba ordenado, clasificado, limpio de pasiones. Esa promesa siempre tuvo un truco. ¿Por qué alguien decide qué entra y por qué alguien decide qué queda fuera? No siempre es por maldad. Pensémoslo de manera práctica. A veces es porque no hay más espacio. No siempre es por censura. A veces es simplemente por costumbre. Durante siglos el conocimiento se ha producido en centros geográficos, centros culturales o centros de poder. Desde ahí se nos ha explicado el mundo. En la experiencia de Wikipedia, tú solo tienes que abrir tu navegador, buscar alguna palabra y probablemente el primer resultado que encuentres sea de Wikipedia. Tú puedes leerlo y dejar de buscar en cualquier otro lugar. Y ni siquiera te vas a poner a pensar en quién lo escribió. Hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de lo que vamos a encontrar ahí es lo que llamamos conocimiento occidental. Esto no lo hace malo, pero sí es problemático olvidar que lo es. No existe el punto de vista de nadie, es el punto de vista de alguien que aprendió a mirar de cierta manera. La mayoría de los artículos más extensos, más citados o más vigilados están escritos en inglés. Y el inglés, de hecho, es hoy el latín del conocimiento, la lengua franca de la ciencia, de la academia, de la validación. Esto provoca una gran desigualdad porque se traduce mucho más del inglés que hacia el inglés. Hay conocimientos que existen, pero nos llegan tarde, otros que nos llegan resumidos y otros que nunca llegan. Aún así seguimos hablando de que esto es neutro, como si no tuviera cuerpo, como si no hubiera mentes reales escribiendo cosas en un idioma que no conocemos. Hoy en día creo que esa es la mayor problemática que enfrentamos en el desarrollo tecnológico. La tecnología crece y crece sin detenerse, pero nuestro lenguaje no puede pensar en las cosas nuevas que hay y de esta manera terminamos adoptando el inglés sin terminar por entender de qué se trata y siendo conquistados porque nuestro lenguaje ya no tiene las posibilidades de explicar cómo es el mundo. En Wikipedia todas las personas pueden escribir, también pueden editar. Pero ¿qué pasa realmente? ¿Cuáles son sus consecuencias? La mayoría no lo hace, la mayoría no edita, y si lo llegan a hacer no se quedan. Sabemos, porque tienen datos que lo demuestran, que es una minoría la que sostiene la mayoría de los artículos. Esa minoría sí tiene un perfil reconocible. Son hombres del norte global, tienen formación académica y tienen acceso estable a la tecnología. De ninguna manera esto invalida el proyecto, pero sí te permite pensar quién lo crea. Nos afecta porque por medio de estos artículos nos estamos pensando, y no son mentes como las nuestras. Estamos hablando de que al menos yo en mi adolescencia consulté qué era mi historia, cuáles eran los animales de mi alrededor, cuáles eran los eventos históricos, y los escribían personas que probablemente ni siquiera habían pisado esta tierra. No en todos los casos. Wikipedia se sabe incompleta y se sabe imparcial. Hay algunos casos incluso en los que ponen la leyenda, la neutralidad de este artículo es discutida. Y es una autocrítica pública para evitarse problemas. Pocas instituciones lo hacen. Lo hacen explícito y eso para mí está bastante bien, pero no es verdad. Esto es solo parte de su proceso. En tiempo real están dispuestos a aceptarlo porque la verdadera incomodidad es para nosotros. No son certezas. Hay que revisar constantemente porque nos devuelven la responsabilidad de pensar mientras leemos y decidir si aquello que ellos escriben es correcto o vamos a estar dispuestos a editarlo nosotros mismos.
Hay algo que no nos enseñaron. Cuando aprendimos a estudiar nos enseñaron a buscar respuestas, a subrayar, a resumir, incluso a citar correctamente. Durante mucho tiempo, sin embargo, hemos pensado que el conocimiento es algo que se transmite, y se transmite de alguien que sabe a alguien que escucha. Así pasa en la mayoría de las aulas de clase. Pero el conocimiento no viaja intacto, no pasa de una cabeza a otra y a otra, como si fueran productos en el supermercado. Cada vez que tú lees algo, interpretas. Cada vez que escuchas algo, traduces. Y cada vez que aprendes algo, deformas un poco. No es un error, es parte de la condición de aprender. Por eso cuando nos dicen que es conocimiento para todos, se siente como algo muy seductor. Pero es problemático, porque ese todos nunca es homogéneo. No aprendemos igual, lo hacemos según nuestra edad, según nuestro idioma, según nuestro cuerpo o incluso según nuestra historia. No es lo mismo leer en soledad que leer para discutir. No es lo mismo leer por curiosidad que leer para sobrevivir. Pensar que el conocimiento simplemente se difunde es ignorar lo que pasa del lado de quien lo recibe. Esto me pone a pensar en mí en la primaria o en la secundaria en un salón con otras 40 personas en las que el conocimiento era para todos y la maestra la oportunidad que tenía era decir lo que había en los libros de texto o el material que tenía al alcance sin poder prestar atención en cada uno de nosotros, que obviamente teníamos diferentes formas de aprender. El conocimiento nunca fue el mismo para todos. Porque este no flota en el aire, no ocurre en un lugar, no ocurre en un cuerpo ni en una posición. Es ligado a la experiencia de quien lo produce. Y no es un defecto, es una condición. Saber desde dónde se sabe no debilita una idea, la vuelve más honesta. Por eso hoy nos interesa tanto el conocimiento del conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en chicos y chicas que son de países en los que tienen materiales al alcance de su mano que les permiten hacer experimentos que luego se convierten en conocimientos que llegan a las universidades. Y no es que esto sea fácil, es que fue más factible desde su situación y su circunstancia acceder a los medios que les permitían pensar. Y me pregunto si ellos piensan en desde dónde están pensando y lo mismo nosotros. En México, no sé si esto lo voy a dejar, tal vez lo corte, pero en México hay, al menos en la ciudad, un cotorreo acerca del Instituto Politécnico Nacional, porque producen mucho conocimiento sobre el nopal. Y a gran escala eso es irrelevante porque el nopal es endémico, creo, de México. Y es gracioso que se dediquen a eso, pero vuelve al mismo tema, es lo que hay in situ, es en lo que pueden emplear sus materiales y lo que hay al alcance. Hay que revisar cómo se investiga, cómo se clasifica, cómo se legitima algo. La reflexibilidad no es un narcisismo intelectual, es una forma de cuidado. Quienes estudian a la sociedad deben de estudiar también su propia posición dentro de ella. Y esto no es para paralizarse, es para no confundir un punto de vista con verdad absoluta. Aquí viene otro ejemplo a colación. Cuando vas al médico, siempre tienes derecho a una segunda opinión porque muy probablemente el médico que te está atendiendo tiene un punto de vista especializado sin necesidad de que tenga en cuenta otros factores que podrían ser propiciantes de lo que te está ocurriendo, porque su punto de vista no es verdad absoluta. Lo mismo ocurre con un psicólogo, con un profesor, incluso con un diseñador gráfico. No conocen la verdad absoluta solo porque tengan acceso a las herramientas especializadas. Quiere decir que tienen una manera de aprender y de replicar aquello que han puesto en práctica a través de la teoría. No significa que yo quiera llegar al punto en el que todo es un absurdo. Simplemente estoy matizando que hay puntos que se deben de escuchar.
desde dónde nos estamos enunciando. Aquí aparece para mí otra vez Wikipedia, porque no es una respuesta, es un espejo. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué hago yo con lo que leo? Confío, dudo, paso de largo, lo edito. Quizá el aprendizaje de hoy no consiste en saber más, consiste en saber mejor. Saber cuándo detenernos, cuándo desconfiar, saber cuándo aceptar que algo tiene que quedar abierto. Pensar sin resolver no es rendirse, es resistirse a la falsa tranquilidad de las conclusiones rápidas. Aprender hoy es aprender a evitar la incomodidad, no es convertirla en una respuesta inmediata. Después de todo esto, yo te pregunto a ti, querida, querido, ¿qué es la verdad? Un primer paso quizá consista en distinguir entre el conocimiento y la información. Hoy nos estamos ahogando en información, pero pasamos hambre de conocimiento. Podríamos convertirnos en gigantes de la información, pero enanos del conocimiento. Hay una metáfora que voy a traer aquí. Convendría pensar que la información es un alimento crudo y el conocimiento algo cocinado. Evidentemente, esta información solo está en parte cruda porque todos los datos no se dan de un modo objetivo. Se perciben por mentes humanas que inevitablemente están llenas de suposiciones y prejuicios y van y cocinan. Hoy en día tenemos montañas de información sobre casi cualquier cosa. Y las deben de gestionar las empresas, los gobiernos y las universidades, porque son más elevadas que nunca. El problema no radica en acceder a lo que uno busca. No es solamente encontrar información sobre información. El problema de perder esta información se ha agudizado. Incluso en los motores de búsqueda cada vez es más difícil encontrar algo que valga la pena. Es un momento muy interesante para el conocimiento porque creo que nunca nadie se imaginó que íbamos a pasar de enormes libros gigantescos que se actualizaban año con año a un sitio al que puedes acceder por medio de aparatos de este tamaño, que puedes editar en línea y que además te van a permitir encontrar información en tiempo real alrededor del mundo. No obstante, de ahí que haya tantas profesiones nuevas como las de los analistas de datos o los científicos de datos, porque estos poseen las herramientas para encontrar información que valga la pena convertir en conocimiento. Es como si hubiéramos pasado de eruditos universales que sabían un poco de todo a profesionistas especializados a ahora personas que saben utilizar herramientas que les permiten hundirse en mares de información infinita para abstraer datos que luego se tendrán que convertir en conocimiento y para ello tendrás que saber sobre un montón de cosas sin darte cuenta. Cada vez es más difícil poseer todo porque al mismo tiempo no poseemos nada. Poder tener acceso a la información no es conocer. Y conocer algo no implica que tengas que replicar lo que ves. Hay un ejercicio ahí estético y bonito o bello en el ejercicio de entender y hacer tuyo algo que está ahí en el internet. Por eso la metáfora de cocinar es tan bonita, porque puedes tú tener tus ingredientes y convertirlos en algo especial. Pero esa especialidad depende de dónde vienes, porque hay platillos indios, hay platillos mexicanos, hay platillos españoles. A pesar de que tengamos los mismos ingredientes, no vamos a cocinar igual. Yo no sé, no voy a pedir permiso para andar explicando cosas de Wikipedia. Es más, te voy a invitar a que veas el sitio y las chuladas que andan haciendo por su 25 aniversario. Y te propongo que me dejes comentarios porque no sé si lo estamos haciendo bien. Digo, ya sé que dije que no voy a pedir permiso, pero me encanta esta oportunidad de poder expresar cosas que llevo maquinando hace muchísimo tiempo. Esto sobre Wikipedia lleva en mi cabeza un buen rato. Es para mí
el ejemplo, el espejo de cómo la manera en la que nosotros nos pensamos se ve reflejada en proyectos tan enormes como una enciclopedia digital. Y estoy segura de que si personajes del pasado pudieran venir a verla, estarían orgullosos de todo lo que posee ahí. Esto fue No voy a pedir permiso. Nos vemos la siguiente semana.